Buenos Aires, Argentina, será el lugar donde hoy se reúnan 15 mandatarios y representantes de los países que conforman la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. La reunión llega en un momento complicado para la región y para el país anfitrión, que el próximo octubre tendrá elecciones presidenciales y, como ya se está haciendo costumbre, se pinta que será unos sufragios polarizados. Aunque hasta el momento nada está definido, ya suenan viejos nombres conocidos para las candidaturas como Cristina Fernández de Kirchner o Mauricio Macri, o incluso nombres como Horacio Rodríguez Larreta, quien es el jefe de gobierno de la capital, y en el extremo un poco más hacia la derecha está el libertario Javier Milei y Patricia Bullrich, quien por cierto pidió a la DEA detener a Nicolás Maduro tan pronto toque el suelo argentino. A esto se suma la convulsión en el Perú y la crisis diplomática del gobierno de Dina Boluarte con México, así como los ataques contra los edificios gubernamentales en Brasil del pasado 9 de enero por parte de simpatizantes del bolsonarismo. Se espera la integración a la comunidad de la hondureña Xiomara Castro, el colombiano Gustavo Petro, el chileno Gabriel Boric y el regreso del brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Todos ellos asumieron sus respectivos mandatos en el último año. Con el triunfo electoral de Petro, Boric y Lula, las 5 economías más grandes de América Latina, que incluyen a Argentina y a México, estarían en las manos de gobiernos autodenominados de izquierda. Estará ausente el presidente Andrés Manuel López Obrador y en representación de México irá Marcelo Ebrard. Sin embargo, el presidente ha abogado por la integración económica de esta comunidad, la cual incluso está barajando la posibilidad de tener una moneda que podría llamarse SUR. Yo soy Valeria Ríos. Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber cuáles serán los grandes temas de la CELAC, cómo se relaciona este evento con la fallida reunión de la Alianza del Pacífico y sobre todo, ¿se analizará como una amenaza latente los riesgos de la ultraderecha en la región? Tribu Política, tu podcast diario para entender las noticias. Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa. Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @valpunto y @guadarríos. Gracias por escuchar. En este episodio platicamos con la periodista latinoamericanista Alina Duarte. Alina, bienvenida como siempre a Tribu Política y muchas gracias por platicar con nosotros sobre la relevancia de esta cumbre de la CELAC. Y me gustaría preguntarte qué se espera de ella, pues vemos un regreso importantísimo que es el de Lula da Silva, pero también estamos percibiendo ese dejo de amenazas por parte de grupos de la ultraderecha. ¿Cuáles son tus perspectivas? Bueno, yo primero agradecer nuevamente el espacio. Segundo, comenzar diciendo que la CELAC en realidad pues tiene orígenes sumamente de izquierda. La CELAC no es cualquier organismo multilateral, nace de esta necesidad de integración abiertamente antineoliberal. Ahí hay con grandes retos, ¿no? Antiimperialistas, anticapitalistas. Sin embargo, surge en esta llamada primera ola de gobiernos progresistas con Hugo Chávez, en donde recordemos hay un antes y un después en la región en esta cumbre del ALCA, ¿no? Este acuerdo de libre comercio de las Américas impulsado por Estados Unidos, entra en cuestionamiento la hegemonía de Estados Unidos dentro de la región y en esta reunión del Mar del Plata, Hugo Chávez en este discurso magnífico e histórico dice ALCA, ALCA, al carajo, ¿no? De ahí es de donde surge la CELAC como un organismo también a la par de los intereses, sobre todo de Estados Unidos y del norte global en América Latina. Y ahora lo que vemos es una nueva edición después de que, hay que decirlo también, la avanzada de golpes de Estado y también las victorias de movimientos, partidos de derechas durante los últimos años democráticamente también en la región, ¿no? Por la vía de las urnas, no sé qué tan democrático, haciendo uso también de otras estrategias, se desmovilizó bastante. Fue el gobierno del presidente López Obrador al asumir la presidencia pro tempore que resurge la CELAC. Y ahora vemos también que se pasó a manos del gobierno argentino de Alberto Fernández, en un momento bastante cruel para las izquierdas argentinas, en las cuales pues no solamente se endeudaron multimillonariamente con el Fondo Monetario Internacional, que otorgó el más grande préstamo en la historia al gobierno de Mauricio Macri, y que se demostró que así como entró el préstamo, volvió a salir sin tener algún efecto dentro del bienestar de las y los argentinos. También viene el tema de la pandemia, viene el tema de la guerra en Ucrania. Entonces Argentina es uno de los países más golpeados dentro de la región durante estos últimos años y un poco es
abrazar, ¿no?, al gobierno argentino y decirle, mira, aquí tienes el respaldo, ¿no?, de la región. Sin embargo, pues eso no lo hemos visto. Las derechas en Argentina también han avanzado bastante en el caso de Lawfare en contra de Cristina Fernández, el intento de magnicidio en su contra también hace unos meses. Hemos visto que pues todavía se sigue legislando en el tema, justamente este préstamo del FMI. Lo que vemos ahora es que no solamente ya hay una cumbre de la CELAC, a diferencia de la cumbre de las Américas del año pasado, en la cual hubo una contracumbre y protestas, ahora lo que vemos en el tema de la CELAC es una cumbre de los pueblos, de los movimientos sociales acompañando a la cumbre, ¿no? Es una lógica totalmente distinta, lo cual no descarta también pues las protestas en contra del gobierno, por ejemplo, venezolano de Nicolás Maduro, el cual ha suspendido su visita a Argentina por lo mismo y por los riesgos también que implica para la seguridad del presidente venezolano. Entonces yo tengo muchas expectativas, sobre todo de estas nuevas alianzas que surgen en su momento. No solamente era la CELAC, sino era el Foro de Sao Paulo, el Foro Social Mundial. Ahora tenemos cumbres también de movimientos sociales, la reivindicación del ALBA TCP, de ALBA Movimientos, la creación incluso últimamente de la Asamblea Internacional de los Pueblos, la RUNASUR, encabezada por Evo Morales Ayma, que no nada más es desde los gobiernos, sino de los movimientos sociales, desde este acompañamiento, ¿no?, desde abajo. Entonces yo creo que ahí tendríamos que poner las expectativas en las alianzas que se logren hacer, sí, en la parte económica, política, digamos, en las esferas gubernamentales, pero también a la par hay movimientos sociales desde abajo, desde las bases, contribuyendo pues a la creación de este otro mundo posible. En ese sentido, ¿cómo consideras que el presidente López Obrador no haya acudido a este encuentro, sobre todo después de la reunión trilateral con los Estados Unidos y Canadá? Yo creo que esta es una narrativa, lamentablemente, que ha logrado posicionar la derecha mexicana, ¿no?, en la región. El hecho de que la presencia de México acaba, ¿no?, con la idea de la izquierda regional, lo cual es totalmente falso. El gobierno del presidente López Obrador, me atrevería a decir, ya para este 2023, enero del 2023, se está encabezando sin duda alguna todo un proceso de integración latinoamericano. Primero, reviviendo la CELAC. Segundo, cuestionando a la OEA. Tercera, también implementando pues los que son sus programas sociales cumbre, ¿no?, cúspide de este gobierno, Sembrando Vida y Jóvenes Sembrando el Futuro, tanto en Honduras, El Salvador, y la gira, ¿no?, que se les olvida en este análisis de mayo del año 2022 por justamente estos países, pero también por Cuba. Incluso pues también ahí estaba la propuesta de implementar estos programas en Haití, en Belice, ¿no? Eso a veces como que se olvida. La otra es los pronunciamientos que han habido últimamente, incluso en esta cumbre trilateral con América del Norte, pues el presidente López Obrador no omitió que estaba ocurriendo en ese momento un panorama bastante álgido en Brasil con la toma de las instituciones principales en este país. Entonces yo creo que ese no es un mensaje hacia América Latina, al contrario. Terminando la cumbre de los líderes del norte, anuncia que este año va a ser una gira por América Latina, ¿no? El presidente López Obrador no ha salido más que a Estados Unidos y en este caso, en esta llamada cumbre por Centroamérica y el Caribe, pero el Caribe solo estuvo Cuba. Recorrió Honduras abrazando al gobierno de Xiomara Castro, pues también a Guatemala, estuvo también en El Salvador con Nayib Bukele, ¿no?, que no necesariamente es de izquierda, pero sí mandó un mensaje poderoso, contundente en contra del bloqueo en Cuba, tanto desde la Ciudad de México como en Cuba misma. Entonces, acabando esta cumbre, anuncia esta próxima gira por América Latina, en la cual nada más y nada menos estamos contemplando, o yo estaría contemplando, que va a visitar sí o sí Brasil y Colombia, que no es menor. Los golpes asestados en contra de la derecha regional al haber ganado el año pasado tanto Gustavo Petro y Francia Márquez como Lula da Silva y también Geraldo Alckmin, ¿no?, un empresario que no necesariamente es de izquierda, pues sí es un mensaje contundente a las derechas regionales. Entonces yo creo que la verdad Andrés Manuel no se ha caracterizado por participar en estas reuniones. Sin embargo, pues el mensaje ya lo dio hace unas semanas diciendo que va a acudir a América del Sur. Es importante, claro está, seguir contribuyendo en este marco de la CELAC, pero yo creo que el mensaje ya lo dio también durante su presidencia pro tempore, es donde se cuestionó más álgidamente la Organización de Estados Americanos, la OEA, e incluso también pasó por alto en los medios de comunicación que sí ha habido una embajadora dentro de la OEA a tan solo unas cuadras de la Casa Blanca que se ha pronunciado en contra de la injerencia de la OEA en la región, ha sido Luz Helena Baños, nuestra embajadora de México ante la OEA. Entonces yo creo que ahí más bien habría, más allá que decir si está o no con América Latina, más bien hablar de los retos, ¿no? Yo creo que todavía hay muchos retos en la integración latinoamericana.
hay muchos retos para la administración mexicana, sobre todo no hay que quitar el dedo del renglón sobre el aceptar el tercer país seguro en la frontera, violatorio de todo derecho internacional, el refugio y el asilo. Pues sí, tenemos el asilo a personajes como Evo Morales, pero también miles de personas están siendo deportadas mensualmente en este país, provenientes de Centroamérica, de Sudamérica, y creo que eso también habla del proceso que como mexicanos y mexicanas tenemos que hacer propio, que es acabar con la xenofobia dentro y fuera de nuestras instituciones. México se ha posicionado como un tercer país seguro a donde son expulsados miles de migrantes de otras nacionalidades, en lo que esperan que sus solicitudes de asilo avancen. A finales del año, las autoridades migratorias de Estados Unidos decidieron poner un freno a la migración venezolana, aceptando solo a 24,000 personas provenientes del país sudamericano. Estas deben cumplir una serie de requisitos y de acatar esta burocracia sobre que cualquier venezolano detenido será expulsado a México. Una situación que, como cuenta Lina, también se atiende por parte de las autoridades mexicanas. De acuerdo con los datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el número de solicitantes de asilo ascendió hasta un 32% el año pasado y vienen de al menos 118 países. El coordinador general de ese organismo, Andrés Ramírez, dijo en entrevista a El Economista que México se ubica en el tercer país con más solicitudes de asilo a nivel mundial, con 419,337 solicitudes registradas en la última década, solo superado por Alemania y los Estados Unidos. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso con la periodista Alina Duarte. Alina, previo al arranque de la cumbre está sonando la noticia de que Brasil y Argentina analizarán la formación de una moneda común. Un primer paso de lo que ocurre con el euro, ¿no? ¿Crees que esto sea fructífero? Pues mira, el tema de la moneda única es algo en lo que incluso el presidente López Obrador ya manifestó su desacuerdo en la propuesta, ¿no? Y creo que en este sentido, en este momento histórico, no es cualquier cosa lo que diga el presidente López Obrador en términos de integración. Es algo que seguramente dejará a la siguiente administración obradorista, que creo que ese no hay duda de que eso va a ocurrir. Sin embargo, el tema de la moneda única pues también habla, creo, de un paso que no sé si América Latina quiera dar, sobre todo pensando en que incluso en su momento, cuando hubo gobiernos, me atrevería a decir mucho más de izquierda, en esa primera oleada de gobiernos progresistas, ni siquiera se logró, ¿no? Incluso en gobiernos como el ecuatoriano, mientras estuvo la presidencia de Rafael Correa, ni siquiera lograron consolidar una moneda nacional, se siguen rigiendo por el dólar, ¿no? Entonces, o en El Salvador igual con el tema del Bitcoin, pero también está dolarizada la economía. En el tema de Venezuela, pues si bien es un país que pues es de los que tuvo mayor crecimiento durante el 2022 después del bloqueo económico financiero emprendido desde la administración de Obama hasta nuestros días con Joe Biden, pues también no hay esa propuesta por parte de Venezuela dentro de una moneda en común, y quedaría Chile, que también pues se asume de izquierda, pero la verdad es que en temas de integración regional pues lejos está de respaldar proyectos en común e incluso comunicados, ¿no? Para respaldar las democracias, ¿no? Electas en el continente de corte progresista. Entonces, yo más que valorar lo que implicaría una moneda común, yo la verdad es que todavía lo veo bastante distantes. Son proyectos ideológicamente también distintos. Hay tintes más nacionalistas en unos que otros, hay proyectos de integración totalmente distintos. Creo que Lula también, a pesar de que ya lo conocimos en 2 administraciones pasadas, pues también pues llega con una diferencia menor, con pues también hay el compromiso incluso con ciertos sectores de las derechas también empresariales. Entonces creo que entiendo que Brasil sobre todo quiera liderar ya este proceso, pensando en que a López Obrador le quedan menos años al frente y no sabemos lo que va a pasar en el 2024, pero creo que todavía lo veo poco viable, lo que no descarto que esto permita también una integración en otros ámbitos más allá de la moneda o no. Creo que se ha avanzado también en la conciencia latinoamericanista durante estos últimos años y creo que ahí tendría yo más apuestas, ¿no? En el hecho de integrarse, de generar también más espacios de reflexión desde los movimientos sociales, desde partidos políticos también, no necesariamente en el gobierno, pero creo que ahí también habría muchos frutos, ¿no? Para ese sueño del libertador de Simón Bolívar de la patria grande. Alina, para terminar, ¿cuáles serán los siguientes pasos de esta cumbre? ¿Una consolidación de las izquierdas latinas o también para reflexionar lo que se está sumando desde grupos opositores que ya toman un discurso abiertamente hacia la ultraderecha?
Pues mira, yo creo que no hay que desestimar ningún proceso de integración, de diálogo, de reflexión, de acercamiento dentro de los procesos. Yo siempre celebro, así sea una izquierda caviar, que al final haya procesos de reflexión dentro de los gobiernos, dentro de los movimientos, dentro de los partidos, ¿no? Creo que el comunicar, ¿no?, las carencias, las contradicciones y los retos que tiene cada uno de estos gobiernos siempre tiene que ser, pues, en beneficio de nuestras poblaciones, y yo ahí celebro que no solo exista la CELAC, sino que esté la CELAC social. También creo que no es la cúspide de la integración, ¿no? A la par están habiendo muchos otros procesos dentro de América Latina que han intentado ser atacados por las mismas derechas, por los mismos gobiernos, ideológica, políticamente. Vemos ahí que en su momento se creó el ALBA-TCP, ¿no?, el Tratado de Comercio entre los Pueblos. A su vez se creó también ALBA Movimientos. Ha habido apuestas incluso también en el tema de petróleo, ¿no?, Petrocaribe. Es decir, cada que ha habido un consenso medianamente ideológico dentro de la región, hay grandes proyectos de integración. Ahí este cuestionamiento a la OEA no es menor. Por eso es que creo que se fortaleció un tanto la CELAC ante la pérdida de legitimidad, no solo en lo económico del ALCA y de la Alianza del Pacífico, sino también porque pues creo que ahí las izquierdas le estaban apostando ya a otros proyectos más allá de lo que implicaba los deseos de Estados Unidos dentro de la región. Entonces, yo también creo que no habría que pensar en una homologación en términos ideológicos, económicos, políticos. Cada uno de los procesos latinoamericanos tiene sus propias dinámicas. Basta ver México para saber que la izquierda en Coahuila no es lo mismo que la izquierda en Oaxaca, no se entiende lo mismo en Mérida que en Baja California, ¿no? O sea, hay un cúmulo de izquierdas y creo que a veces hay una necesidad por homologar y decir todas las izquierdas tienen que ser socialistas, todas tienen que ser de tal o cual forma, cuando la historia nos demuestra que esa riqueza y esa pluralidad terminan nutriendo el debate, los horizontes posibles, ¿no? Entonces, también hay que tener presente que cada proceso tiene que apostar a la construcción de un horizonte, sea desde las comunas en Venezuela, que también nos dan una gran lección, hasta gobiernos que se autonombran plurinacionales, como el de Bolivia, o ahora, ¿no?, que en México hay mucho que debatir sobre esta propuesta de si el humanismo mexicano encaja o no con el proceso mexicano. Entonces, ahí más bien creo que en esa riqueza hay que encontrar puntos de acuerdo. Lo que sí me queda claro es que en la CELAC se encuentran muchos compañeros y compañeras a quienes respeto y admiro y contribuyen desde cada una de sus trincheras, sean en los movimientos, sean en los gobiernos. Y creo que esa riqueza también pues, te alegra un poco el corazón en tiempos donde el fascismo también es la constante, donde en México, pues más bien también hacer ese llamado. Se subestima a la derecha y ese ha sido uno de los grandes errores de las izquierdas en las últimas 2 décadas, que creen que ser gobierno y tener el poder es sinónimo, lo cual no es así. Una cosa es ser gobierno y la otra es disputar el sentido común, disputar el poder, ¿no?, disputarle a los poderes fácticos. Y hoy en México, lamentablemente, sí hay ese tufo fascista reflejado en personajes, deja tú Lili Téllez, ¿no?, en personajes como América Rangel, que está dispuesta a dar un golpe de Estado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador como diputada federal, ¿no?, en este país. Vemos a un Gabriel Cuadri, donde reniega incluso el proceso revolucionario mexicano, ¿no? Se llegan a esos casos de negacionismo. Tuvimos una cumbre de CIPAC, ¿no?, una conferencia conservadora donde estuvo la élite, la crema innata de los fascistas a nivel global. Entonces no hay que bajar la guardia, y sea en la CELAC, sea en la RUNASUR, sea en UNASUR, sea en ALBA Movimientos, yo creo que lo importante es seguir fortaleciendo los procesos formativos de izquierda y también de alianzas estratégicas para construir pues esa patria grande o ese horizonte en donde pues las y los históricamente oprimidos pues tengan cabida por fin. Hablar de la izquierda es algo muy general, pero diversos especialistas delinean que lo que une a todos los gobiernos que han arribado al poder desde 2018 es el combate a la desigualdad. Eso sí, cada quien bajo su propio método. El viraje a la izquierda de América Latina llama la atención a propios y extraños, pero ¿cuál izquierda? El panorama es totalmente heterogéneo. Por ejemplo, tenemos el gobierno chileno de Boric, quien ha fijado posturas críticas contra Nicaragua, Cuba y Venezuela. Y por su parte, Nicolás Maduro le mandó una indirecta bastante directa, llamándole a la corriente del joven mandatario una izquierda cobarde. Chile también se abstuvo de firmar la carta que México, Colombia, Argentina y Bolivia emitieron llamando al Congreso de Perú a respetar la voluntad popular, es decir, respetar el mandato de Pedro Castillo, quien hoy está en prisión.
En el tema ambiental, la designación de Marina Silva, una activista al frente de la política ecológica en Brasil, ha dado un respiro a quienes protestaron por el extractivismo en la Amazonia durante el gobierno de Jair Bolsonaro, mientras que Gustavo Petro se ha posicionado en diversos foros internacionales, como en el reciente Foro Económico Mundial en Davos, como un ambientalista que busca impulsar la descarbonización, en contraste con México o Venezuela, cuya economía y planes a futuro siguen respaldados en la extracción de hidrocarburos. En la reunión se espera un mensaje de Chris Dodd, representante de Estados Unidos, también de Charles Michel, del Consejo Europeo, así como de sus homólogos chinos. También habrá un comunicado conjunto de 100 organizaciones civiles y de derechos humanos de distintos países. Además de la integración económica e ideológica, la comunidad latinoamericana y del Caribe tiene demasiado que hablar y poco tiempo para hacerlo. Nuestra región se encuentra en medio de una grave crisis de desigualdad, con un papel clave en la emergencia climática global, con la migración, el narcotráfico y la igualdad de género, un tema cuya deuda se refleja hasta en los más altos puestos diplomáticos. Recordemos que durante la reunión de este mismo organismo en 2022, solo 3 mujeres tuvieron acceso a la palabra. Si quieres conocer más del tema, no te pierdas nuestros episodios Nos preocupamos por la ultraderecha en México, Perú, el viraje a la izquierda en América Latina enfrenta dificultades y Brasil y el bolsonarismo radical. Todos los links te los dejamos en la descripción. Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Erika Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret. Audiocentro.